Hola, muy buenos días. Mi nombre es Ferney Portillo Julio, soy estudiante de enfermería de la Corporación Universitaria Remington. Primero que todo, agradecer a la RAE de la Universidad de Antioquia por la invitación y aquí les venimos a presentar un proyecto de convocatoria interna, el cual es financiado por la Universidad Remington. El título para este es Factores relacionados con la administración de norepinefrina perioperatoria, complicaciones y eventos adversos en pacientes quirúrgicos de una IPS de tercer nivel de complejidad durante el año 2020. El proyecto está integrado por el profesor John Camilo García Uribe, la profesora Joana Gutiérrez y por estudiantes del grupo de semillero de medicina y de enfermería. Uno de los objetivos de este estudio es poder responder esta pregunta, la cual ¿es segura la administración de norepinefrina por vía periférica? En el planteamiento del problema se resume en esta gráfica de la siguiente manera, y es que de todos los pacientes los cuales fueron operados y recibieron algún tipo de anestesia que no fuera local, sino regional o general, el 90% tuvo una disminución de la presión arterial en general y una disminución significativa del 20% de la presión arterial sistólica, la cual requiere algún tipo de manejo. De estos pacientes, el 40% más o menos tuvo una hipotensión menor a 80 milímetros de mercurio, de la cual el 60% requiere algún tipo sí o sí de intervención, ya sea una intervención farmacológica o no farmacológica, como por ejemplo disminuir la dosis anestésica, cambiarle la posición al paciente, administrar solución salina o hacer uso de vasopresores. En este caso, por ejemplo, el 40% requiere de vasopresores y existen dos maneras para, para administrar. Una de ellas es la Pus-2 que es una infusión diluida en bolo, que entre los más comunes se encuentra la etilefrina. Y la otra manera es la infusión continua, que es en la cual nos centraremos un poco más. ¿Qué problemas trae la hipotensión perioperatoria? Hay mayor estancia, hay riesgo de la infección del sitio operatorio, falla del material de osteosíntesis, isquemia de órgano blanco y en situaciones más graves incluso la muerte. El rol que toma enfermería aquí es muy importante, no solamente por el conocimiento en la administración de medicamentos que pueden ser letales, sino también por el cuidado perioperatorio y de los accesos vasculares. Entonces nos centraremos en un vasopresor de infusión continua, el cual es la norepinefrina o también conocido como la noradrenalina. Es importante mencionar que la norepinefrina también ha sido una alternativa segura como infusión en polo en pequeñas dosis, pero el caso central no va a ser una infusión continua. La norepinefrina es una agonista alfa 1, alfa 2 y beta 1 con poco efecto beta 2, una de las razones fisiológicas por la que aumenta el inotropismo positivo y así aumenta la presión arterial. Importante mencionar la factibilidad, los costos y complicaciones de catéter venoso central y sobre las dudas que se tiene con la vía periférica, si es más efectiva o más coste eficiente, por lo que se convierte en uno de los objetivos del estudio. Este vasopresor es ampliamente utilizado en contextos de shock de diversas etiologías e hipotensión perioperatoria. Uno de los mayores inconvenientes con el uso de los vasopresores son las altas dosis, que conllevan a efectos adversos. Por ejemplo, el caso de una necrosis distal periférica que causa isquemia en las extremidades o puntas de manos y pies y se ha asociado a pacientes que reciben altas dosis y en pacientes con sepsis. En cambio, ya es mucho más, no se tiene la suficiente claridad entre el fármaco y el efecto, pero se cree que es dosis independiente y en pacientes que reciben con sepsis. En este caso vemos reportes de casos. Del lado izquierdo vemos una necrosis distal, de por medio había una patología como una sepsis. Esta misma causa
disminución en el flujo sanguíneo, aparte se le administra norepinefrina para aumentar la presión arterial y en el caso de una alta incidencia de shock séptico. Del lado derecho vemos casos de extravasación con el uso de norepinefrina, causando serias lesiones tipo ulceradas o de tipo flistema. De aquí entonces el interés y la importancia del conocimiento en la administración, el cuidado, la valoración y el seguimiento de parte del personal de la salud hacia aquellos pacientes que reciben vasopresores. A pesar de ello, ¿qué puede pasar en nuestro medio? Hay dos puntos importantes. Primero es que en muchos quirófanos, ya sea por costo o por falta de insumos, no se puede administrar la vía central. Entonces, a pesar de los riesgos de extravasación, se acude a la vía periférica. Otro punto importante es que no solamente por esta falta de recursos que se acuda al uso de esta vía, sino también porque en muchos contextos quirúrgicos se planea una cirugía con algún tiempo determinado, ya sea por ejemplo 2, 3 o 4 horas, por lo que se planea una infusión corta de norepinefrina durante el tiempo de la cirugía, que en situaciones normales se espera que post cirugía el paciente se recupere y se le haga retiro del vasopresor. Entonces vemos dos puntos importantes por lo que se acude al uso de la vía periférica en vez de la central. La justificación, de acuerdo a la Young Commission International, se tienen unos objetivos de seguridad en la administración de medicamentos. Esta es una organización que gestiona temas de calidad y seguridad de los pacientes. También de acuerdo a la OMS existe una estrategia bacteremia cero, la cual dice que si hacemos mayor uso de la vía periférica, se reduce de manera significativa el número de catéter venoso central y de alguna manera se le estaría apuntando a esta estrategia. El uso de la vía periférica se ha vuelto una práctica muy frecuente, no solamente en el área de cirugía, sino también en UCI y en urgencias. A nivel local existe una necesidad y existe una necesidad no solamente por los protocolos de cuidado, sino también porque localmente no se cuenta con suficiente evidencia, por lo que se convierte en una mayor necesidad. A nivel nacional se sigue con la línea de Política Nacional de Seguridad del Paciente, de acuerdo también a las agremiaciones de enfermería, como la Asociación de Enfermeras de Terapia de Infusión y como la Asociación Colombiana de Terapia Intravascular, se sigue unas recomendaciones sobre analizar estudios sobre la vía periférica y la vía central con la administración de medicamentos. Localmente, enfermería tiene una deuda en la investigación por la administración de medicamentos, por lo que se promueve entonces la mejora del cuidado del enfermero en base a resultados. Del lado, del lado derecho de la pantalla vemos un cuadrito color negro, dice D estándar. El propósito de este es romper con la imaginación que se tiene en enfermería, la cual es seguir haciendo algo porque siempre se ha venido haciendo de esta manera, sino que en base a resultados y en base a evidencia se haga el actuar de enfermería. El objetivo general del estudio es determinar los factores relacionados con la administración de norepinefrina perioperatoria y la posible asociación con complicaciones y eventos adversos en pacientes quirúrgicos de una IPS de tercer nivel de complejidad durante el año 2020. Los objetivos específicos son describir los efectos adversos descritos en la literatura relacionados con la administración de norepinefrina por acceso venoso periférico corto y las características de administración del fármaco en pacientes hospitalizados en servicios de UCI, cirugía y urgencia. Describir las características sociodemográficas y clínicas de los pacientes que reciben norepinefrina. Identificar los eventos adversos y complicaciones relacionadas con la administración de norepinefrina por vía periférica y central. Y establecer la asociación entre las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes con la aparición de eventos adversos o complicaciones asociadas a la administración de norepinefrina. En el marco teórico tenemos unos centros importantes que ayudan a la conformación del proyecto. Es importante que el personal de la salud
tenga el conocimiento sobre los accesos venosos y sobre la administración de los catéteres en esto, ya sea por la vía periférica y sus particularidades que se tienen como una vía con menor calibre y que se utiliza en tiempos de menor prolongación a comparación de la vía central que cuenta con mayor calibre y en tiempos más prolongados. En ambas vías hacemos uso de vasopresores, ya que estos son los que nos ayudan a aumentar la presión arterial. Entre los más comunes se encuentra la dopamina, epinefrina, norepinefrina. Este último, según diversos estudios, se ha comprobado que es el vasopresor de mayor utilidad en contextos de shock. Es importante tener en cuenta las complicaciones que pueden haber en ambos accesos en lo que hacemos administración de estos vasopresores. A nivel periférico podemos encontrarnos con extravasaciones, causar necrosis. Por vía central también puede haber serias complicaciones, sobre todo con altas dosis, complicaciones cardíacas que incluso pueden causar arritmia. El uso de los vasopresores se da en las diversas áreas, entre ellas en el contexto quirúrgico, en pacientes que reciben anestesia, pueden conllevar a una hipotensión y a lo que se le llama una hipotensión peroperatoria y se le hace administración de norepinefrina. Y como personal de la salud tenemos que tener los conocimientos necesarios para controlar estos eventos adversos que puede presentar la administración de estos medicamentos. Bueno, en cuanto a la metodología, esto es un estudio cuantitativo descriptivo transversal con un componente analítico y es con recolección retrospectiva de la información. Nuestra población fueron pacientes que entre enero y junio del año 2020 al 2021 presentaron eventos adversos tras la administración de norepinefrina, y nuestra unidad de observación fueron las historias clínicas de pacientes en el perioperatorio, transoperatorio, que recibieron algún tipo de vasopresor. Como criterios de inclusión y exclusión, entonces tenemos los criterios de inclusión: historias de pacientes quirúrgicos mayores de 18 años, enero y junio del 2020 al 2021, que recibieron anestesia general, raquidia o epidural en la IPS de la investigación. Se excluyeron aquellos que ya estaban recibiendo norepinefrina en el preoperatorio, probablemente que venían de UCI con una infusión de norepinefrina, y aquellos que fueron intervenidos bajo bloqueos o anestesia local. En nuestro plan de análisis, los datos están siendo analizados en Yamovi. Inicialmente se hizo un análisis exploratorio para detectar aquellos con comportamiento atípico, y para los objetivos 2 y 3, entonces se van a describir frecuencias absolutas y relativas para las variables cualitativas, y para las variables cuantitativas, medidas de tendencia central. Recuerden que el objetivo número 1 era una revisión de la literatura, y los 2, 3 y 4, para eso sí se están haciendo pruebas y mediciones estadísticas. En cuanto a los aspectos éticos, este estudio cuenta con aval de la Corporación Universitaria Remington y de la institución. Solamente se incluyeron pacientes que avalaron uso de datos personales y se utilizó una clave con permisos restringidos para la consulta de historia clínica. Todos los datos están siendo anonimizados y se considera una investigación sin riesgo. En cuanto a los resultados preliminares, ya se cuenta con una publicación en una revista Enfermería Intensiva. El título del artículo son los efectos adversos relacionados con la administración de norepinefrina por accesos venosos periféricos. Para ello se hizo una revisión de alcance y se publicó en el número del 2023, el número 3. Entonces, en esta revisión de alcance, que da cuenta del objetivo número 1, inicialmente se encontraron 1.152 registros relacionados con la administración de norepinefrina, los cuales se distribuyeron en estas bases de datos: PubMed, Scopus, Cielo y Realic. Luego de un primer screening y retiro de duplicados, se removieron 79, quedándose 1.073 artículos. Luego, para textos completos, se lograron encontrar o recuperar 51, y de estos 51 no se pudieron encontrar 10 para su valoración de criterios de calidad y relación con la temática del estudio. Finalmente se incluyeron 12 estudios, y estos 2 estudios se relacionan a continuación. Entonces, esta es la síntesis de los resultados de la revisión de alcance. ¿Qué nos llama la atención? Bueno, se incluyeron artículos que trataran administración de norepinefrina solo por vía periférica o en comparación con vía central, y que detallaran efectos adversos o complicaciones tras la administración del fármaco. Llama la atención la variabilidad en la
en el rango terapéutico. Entonces, unos tenían un rango terapéutico mucho más amplio y otros un poco más estrecho. El cambio en la dosificación, en algunos estudios lo utilizaron en microgramo a minuto y en otros ponderado por peso. Entonces eso tiene un tema ahí que hay heterogeneidad en los estudios respecto al uso de norepinefrina y los tiempos en los que se valoró la administración de norepinefrina también fueron tiempos muy diversos. De estos estudios llama la atención que incluso en administraciones mayores a 49 horas, como es el caso del estudio de Cárdenas, con una dosis de 0.7 microgramo a kilogramo minuto, no se presentaron complicaciones como tal graves de necrosis, aunque se extravasó en 16 casos. De estos 16 casos, los 16 recibieron algún manejo y ahorita ya vamos a hablar de los tipos de manejo o tratamiento que se hacen a las extravasaciones. En muchos artículos no describían el tipo de catéter que utilizó, pero principalmente se utilizaron accesos venosos periféricos en miembros superiores, con pocos en miembros inferiores. Para el objetivo número 2 de este estudio, entonces ya se está caracterizando la población. Eh, ¿Qué nos interesa de esto? Bueno, la media de la edad de los pacientes que han recibido norepinefrina y se ha caracterizado, se ha tratado de hacer un análisis bivariado con el ingreso a UCI o el no ingreso a UCI en el posoperatorio. Es decir, si aquellos pacientes que recibieron norepinefrina durante el trans o pre o posoperatorio tuvieron una mayor instancia en UCI o un mayor ingreso a UCI. Nos llama la atención que de todos estos, por ejemplo, la hipotensión preoperatoria, la hipotensión posanestésica y el uso de vasopresor se han relacionado con mayor ingreso a UCI. Por supuesto, el tener un acceso venoso central también se ha relacionado con ingreso a UCI y el tiempo de anestesia también. Entonces, aquellos pacientes del 70% de cirugías de bajo riesgo, el 54% presentó algún tipo de hipotensión perioperatoria y de estos el 26% requirió soporte vasopresor. De estos que recibieron soporte vasopresor, el 85% de los casos lo recibió por accesos venosos periféricos y la dosis media fue de 0.1 microgramo kilogramo minuto. El tiempo promedio fue más o menos de 180 minutos y hasta la fecha, aunque se han encontrado extravasaciones, no se han encontrado necrosis tisulares, necrosis locales, dolor o flebitis asociadas a la extravasación o al uso perioperatorio de norepinefrina. Pendiente aún analizar aproximadamente 80 registros más. Esto es un informe parcial de los resultados. A modo de discusión preliminar, bueno, casi cualquier vasopresor a dosis altas puede generar un riesgo de isquemia de extremidades, es independientemente de la administración periférica local. Y eso es particularmente más grave en pacientes con shock séptico. De hecho, otra de las líneas del proyecto con estudiantes de medicina es un análisis de la dosis y de vasopresores por administración periférica y central y su relación con la isquemia crítica o la isquemia distal de las extremidades. Las complicaciones de la administración por vía periférica están relacionadas con altas dosis y concentraciones y el mayor riesgo sigue siendo la extravasación. Se ha asociado a, al menos en los estudios que encontramos, a la canalización de venas profundas o accesos venosos en pliegue o a aquellos pacientes que se han considerado acceso venoso, de acceso venoso difícil. Es decir, pacientes que se han tenido que multipuncionar o por lo menos más de 2 ocasiones o que tienen unas características particulares que hacen que tengan un mayor riesgo de extravasación. A modo de conclusiones preliminares, de acuerdo con la revisión de literatura realizada, parece plausible utilizar norepinefrina por vía periférica en concentraciones menores a 0.2 microgramos kilominuto y se sugiere realizar protocolos institucionales para la inserción y evaluación de los pacientes que reciben NORE por vía periférica. Hemos encontrado algo bien particular y es que en algunos estudios están utilizando de forma sistemática algunos antídotos para la prevención de necrosis distal o de ulceraciones tras la administración de NORE por vía periférica cuando se extravasa. Particularmente se han utilizado fentolamina y terbutalina subcutánea y en algunos casos nitroglicerina por vía tópica.
Este tema de los antídotos es particularmente crítico para nosotros porque en el medio local no tenemos ninguno de estos tres medicamentos y no se hace uso sistemático de ellos. Es más, gran parte del personal desconoce que se puede hacer o que se puede hacer uso de estos medicamentos ante una extravasación. Esta es otra de las líneas que están trabajando otros estudiantes de semillero anclados al proyecto macro de investigación. De la hipotensión perioperatoria al interior de la institución de salud es un evento frecuente, aunque no siempre requiere soporte vasopresor. Esta es la principal indicación para utilizar vasopresores en ambientes quirúrgicos. La administración a la fecha de norepinefrina por vía periférica no generó complicaciones o eventos adversos graves. Sin embargo, se requiere protocolos estrictos para la administración, valoración y seguimiento del paciente. Se espera que al finalizar la investigación podamos construir una especie de algoritmo que permita guiar esa valoración, administración y seguimiento de los pacientes en el perioperatorio que reciben algún tipo de vasopresor, específicamente norepinefrina. Esta es la bibliografía en la que nos hemos basado y muchas gracias. Quedamos atentos a preguntas o a inquietudes.